Pero bueno, ya que estamos y voy a arrancar, el tema que me tocó, sobre el que me toca hablar, ahí está, es sobre ayuda interna, subsidios a la producción. Y hoy más que nunca, ¿por qué es importante seguir negociando este tópico? Era uno de los temas que al principio de año se mencionaba como uno de los que más posibilidades tenía de obtener resultados en esta 11ª conferencia. Eh, Al momento que estamos hablando se está cerrando la misma y desafortunadamente no hemos visto que se haya avanzado en el mismo. Pero bueno, nosotros lo que venimos a plantear aquí es qué temas se deben tener en cuenta a futuro, porque creemos que este tema debe negociarse, debe seguir y debe continuar negociándose. ¿Y por qué debe continuar negociándose? Bueno, principalmente porque a futuro vemos un incremento en la utilización de este tipo de ayudas. Y no solamente lo que es conocido como la medida global de ayuda, lo que son los subsidios considerados más distorsivos, esto es el MGA o el AMS, sino también los subsidios considerados como subsidios de minimis. Son estas ayudas también distorsivas que tienen la posibilidad de utilizar hasta cierto porcentaje del valor de su producción los distintos países, y vemos como en este gráfico en los próximos 15 años es el que cobra más importancia y el que crece, valga la redundancia, porcentualmente con el valor de la producción. Entonces, cualquier negociación que se embarque de aquí a futuro necesariamente debe tener en cuenta estos tipos de ayudas. Otro de los temas que nosotros consideramos y que vemos con mucha preocupación es el tema de la transparencia, que es un tema que cruza horizontalmente a toda la Organización Mundial de Comercio. Y acá en esta diapositiva lo que vemos es hasta qué momento están actualizadas las presentaciones de ayuda interna que han remitido al Comité de Agricultura cada uno de los países. Vemos cómo más de 30 países o 30 países tienen notificaciones que recién van hasta 2009 o años previos. Es decir, estamos en un desfasaje de 8 años o más respecto a información de muchos países. Países importantes, por ejemplo, como Turquía. Después vemos el caso de China. China está actualizado 2010, el caso de Indonesia 2011 o India al 2013. Es decir, si no tenemos información actualizada es muy difícil realizar análisis y sobre todo ver sobre qué ciencia cierta se está analizando cada una de las propuestas, es decir, reducciones porcentuales sobre qué base. A todo esto se suma otro problema importante, que es que no hay un criterio unificado respecto de dónde notificar cada uno de estos programas de ayuda que tenemos en la OMC. Este es un trabajo que han realizado los colegas del ISPRI y vemos cómo, de acuerdo al criterio que utiliza cada uno de los países, notifican, por ejemplo, subsidios a los insumos en lo que es caja ámbar o programas del 6.2 del Acuerdo sobre Agricultura. Esto también dificulta mucho los análisis y la posibilidad de realizar avances en estos temas. Nosotros lo que empezamos a utilizar es el PCE, que es el Producer Support Estimate que usa la OECD. Es un indicador muy conocido por todos, pero que bueno, mide básicamente son las transferencias de los consumidores y los gobiernos hacia los productores. Y acá vemos cómo hay un cambio de tendencia muy importante en quiénes son los países que subsidian a sus productores agrícolas. Vemos cómo al principio de este gráfico casi un 80% de los aportes a la agricultura provenían de países desarrollados. Los históricos, Estados Unidos, Unión Europea, Japón. Y vemos cómo a partir desde el 2012 esta tendencia se revierte. En la actualidad, más del 60% de la ayuda a la producción agrícola proviene de países en desarrollo. En este slide vemos quiénes son los que otorgan mayores subsidios y como bueno, muchos conocen, China hoy representa casi la mitad de las ayudas otorgadas en cuestiones agrícolas. Después tenemos los históricos, los que mencionaba recién, con un 30% aproximadamente, y después vemos cómo aparecen otros usuarios de estas medidas, como son Indonesia, Turquía, la Federación Rusa, y ahí ven India, que es el gran interrogante. En la OECD no tienen un indicador de PCE para India, pero de acuerdo a cálculos que hemos realizado en la fundación, estaría en torno a los 30.000 millones de dólares, 30 billones estadounidenses, o sea que lo coloca en términos similares a Indonesia o Estados Unidos en cuanto a monto de ayudas que se otorgan a sus agricultores. Bueno,
Acá vemos quiénes son los principales receptores a nivel de productos. Vemos como el caso del arroz, más de 60.000 millones de dólares están destinados al arroz, aproximadamente 30.000 millones destinados a lo que es carne de cerdo, también carne vacuna. El caso del maíz con 27.000 millones, productos lácteos con alrededor de 24.000 millones de dólares. Esto es un promedio de 2013-2015. Y también con otros productos como el trigo, casi 20.000 millones, carne aviar, azúcar, carne de oveja o carne lamb, perdón, y finalmente lo que son oleaginosas con alrededor de 5.000 millones de dólares. Nosotros como aporte lo que hicimos desde la fundación fue elaborar un par de escenarios alternativos que contemplan la eliminación de este tipo de ayudas, a ver cómo impactan en el comercio internacional. En lo que es el ERAMA al 2026-2027 es el outlook que tiene la fundación, en el cual vemos qué sucedería en el largo plazo para los principales productos agroindustriales en lo que son variables como consumo, producción y comercio internacional. Después en el cuadro que está debajo, en el cuadro verde, que es el pessimistic, lo que hicimos fue un shock en la demanda, una caída de la demanda del 10% para ver que se activen los programas de sostenimiento de precio en los principales países. Y en ambos casos lo que hicimos fue eliminar el PCE. Y acá permítanme hacer una salvedad, el PCE, como ustedes saben, contiene no solo lo que es un proxy de ayuda doméstica, sino también lo que es el sostenimiento por medio de tarifas o aranceles. Bueno, para poder llevarlo lo más similar a ayuda doméstica, lo que hicimos fue quitar este componente de aranceles, así tenemos lo que es el símil ayuda doméstica. Bueno, en ambos casos sí eliminamos, y los primeros resultados que tenemos para lo que es granos y productos oleaginosas, cereales y oleaginosas, vemos que para lo que es el ERAMA podemos llegar a los 166.000 millones de dólares en importaciones de estos dos productos. Ahora, si eliminamos en este contexto lo que son las ayudas domésticas, vemos cómo se puede trepar hasta casi 200.000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 19,7%. Ahora, si vamos a un escenario de shock de demanda, es decir, un escenario de precios bajos, vemos que se puede llegar a los 133.000 millones de dólares, y eliminando todas estas ayudas podemos llegar a los 159.000, que redondea aproximadamente un crecimiento del 20% en las importaciones de estos productos. Un par de ejemplos para lo que son los países de la región: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Vemos crecimientos en todas las carnes. Y como ustedes recordarán, la carne de cerdo es uno de los principales receptarios de estas ayudas. Por ende, acá vemos como la eliminación en ambos escenarios redondean crecimientos cercanos al 20%. Esto se puede observar también en arroz, en trigo, en soja o incluso en azúcar. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo interesante de cómo funcionan los programas de sostenimiento de precios, cómo vemos que en la eliminación para lo que es el trigo, el crecimiento para las exportaciones son muy importantes si vemos la eliminación de esto en las exportaciones de Argentina y el resto de los países de la región. Para ir finalizando un poco, dada la importancia que tenía este tema, este tópico de cara a la negociación, se fueron presentando a lo largo del año muchas propuestas de cómo disciplinar eventualmente lo que son las ayudas internas o ayudas domésticas. Entonces, el Grupo Kern presentó una propuesta, Brasil y la Unión Europea habían hecho lo propio, China e India desde su propia perspectiva también habían presentado las suyas, y así cada uno de los países. Y en las últimas semanas, previos a la conferencia, Argentina trató de condensar todas estas propuestas en un documento, tratando de acercar un poco las posiciones y ver si esto se lograba avanzar hacia un consenso. Lamentablemente, hasta el momento no hemos visto que se haya logrado este consenso, por ende no se logró avanzar. Similar es el caso de otros temas importantes, como son la constitución de existencias públicas para fines alimentarios, que había mandato desde la novena conferencia de Bali para lograr una solución definitiva en esta conferencia de Buenos Aires, y otros temas que, si bien no se preveía que estaban en la negociación, sí fueron traídos a la mesa por algunos de los países, como Perú y Paraguay, que presentaron una propuesta sobre acceso a mercados.
el mecanismo de salvaguardia especial, este es un histórico pedido del G33, y la eventual eliminación de la medida especial la medida de salvaguardia especial en agricultura, una propuesta que había presentado Rusia. Entonces, como para ir finalizando, no sé cómo estoy de tiempo, pero ya termino. Nosotros creemos que se puede avanzar en este pilar, es un pilar muy importante, pero hay que tener en cuenta algunos temas al momento de seguir negociando o seguir avanzando en los análisis. En primer lugar, estamos en la presencia de un contexto diferente en cuanto a los países que otorgan este tipo de ayudas. No solo los históricos, sino que tenemos nuevos subsidiadores. China, India, Indonesia deben ser tenidos en cuenta y deben ser traídos a la mesa de negociación. Hay nuevos tipos de ayuda. Ya no solamente hay que hablar de la MGA o de la caja azul, sino que hay que empezar a hablar de lo que es caja verde. Tenemos programas de ayudas en lo que son los seguros en Estados Unidos. Los programas del 6.2 o programas de desarrollo también son muy importantes, y sí o sí debe ser contemplado todo lo que cae dentro de minimis, que como vimos es una de las ayudas más distorsivas y que más está creciendo y va a crecer en los próximos años. Y respecto a la ayuda distorsiva, hay que ver cómo incluirla todo dentro de este paraguas de negociación. ¿Cuál va a ser el límite que se le va a establecer? Si va a ser un nuevo límite fijo o un límite porcentual eventualmente, y qué programas se van a incluir en cada uno de ellos. Y sí o sí es necesario establecer disciplinas de anticoncentración de subsidios, porque si no, de esta manera todo lo que son las ayudas pueden dirigirse hacia unos pocos productos y distorsionar o diluir todos los compromisos que se logren. Y finalmente, para no extenderme, la cuestión de la transparencia. Esto es fundamental y cruza a lo largo y a lo ancho a todo lo que es la OMC. Necesitamos tener datos, necesitamos notificaciones actualizadas para poder seguir avanzando en análisis y eventualmente en las negociaciones. Muchas gracias. Bueno.